corazón tenemos esa imagen. Pero ese no es Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Señor es el Rey de Reyes. Y que si bien desde la cruz del Calvario está reinando, y la inscripción sobre su cabeza así lo declara, y desde este lugar de sufrimiento está salvando nuestra vida, salvándonos del fuego del infierno, salvándonos de una existencia eternal sin Dios y sin esperanza. Aún en medio de su sufrimiento, Él sigue siendo Rey. Y esa es la imagen que tenemos que perpetuar en nuestro corazón del Señor. Porque cuando vemos a un Jesús débil, cuando vemos a un Jesús sufriente, fácilmente podemos olvidarnos de que Él es Señor. Y de que a Él debemos obediencia. Y de que por Él tenemos salvación. Cuidado con quedarnos entonces con la imagen de un Jesús lastimado, que sí impacta nuestro pensamiento. Pero más debe impactarnos el que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando recordamos que Él es Rey y nosotros somos sus siervos, sus súbditos, entonces serán puestas nuestras acciones, nuestros pensamientos en esa línea, en la línea de obediencia del siervo hacia su Señor, y no en una línea de sentimiento de culpa o de lástima por aquel que sufre, sino de obediencia por aquel que reina, porque Él es nuestro Redentor, nuestro Rey y Señor. El autor de esta inscripción sobre la cruz del Calvario, desde hace un momento, el gobernador romano, Poncio Pilato. Yo no creo que Poncio haya pensado siquiera en lo que estaba haciendo, y me inclino a pensar, y esa es una convicción de fe para mí, de que nuestro Dios tiene el poder y la autoridad aún sobre los no creyentes, aún sobre los paganos, aún sobre aquellos que blasfemaron el nombre de nuestro Señor, y movió el corazón y la mente de Pilato para que esta inscripción quedara sobre la cruz. Porque es un testimonio veraz de quién es el que está siendo crucificado, el que está siendo muerto en esa cruz, de quién es el que nos otorga salvación y vida eterna. Pilato simplemente presenta a Jesús como el Rey. Y quiero agregar más, el Rey que debe ser reconocido por todo el mundo, por todas las lenguas, por todos los tiempos y por todos los estatus de la sociedad. Poncio Pilato manda grabar esta inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, y lo manda a grabar en 3 lenguas. ¿Explicaste cuáles son las lenguas en las que se grabó esta inscripción? En hebreo, en griego y en latino. Y no es curioso, y no es casualidad, que se haya grabado en esos idiomas. En la Jerusalén del tiempo de Jesús, los idiomas más hablados eran precisamente esos. El hebreo era el idioma del pueblo, el idioma que hablaban todos aquellos que convivieron con Jesús, todos los que le conocieron, el pueblo que vivía en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos esos territorios con los que el Señor caminó, predicó y llevó su mensaje y su palabra, enviada por el Padre para la salvación del hombre. Ciertamente, cuando nos acercamos al texto bíblico, la palabra nos habla de un hebreo que no es el mismo que se hablara más en la antigüedad en medio del pueblo de Israel. Nos habla de un hebreo que ya ha sido modificado, y la palabra específica que se usa ahí en el idioma que fue escrita esta inscripción es el hebraisti, que es el hebreo común del pueblo, que nosotros lo conocemos más bien como el arameo, y esta es la lengua de nuestro Señor Jesucristo. El griego era la lengua de los intelectuales, de los filósofos, de los científicos, de los estudiosos de la época. Y era el griego un idioma que no solo se hablara en esta parte del mundo, sino estaba extendido en todos aquellos rincones donde hubiera avance científico, donde hubiera un avance intelectual en medio de los pueblos, ya que el imperio griego había llevado conocimiento a todos estos lugares.
Entonces, donde quiera que la ciencia y el intelecto hubiesen sido desarrollados, ahí se entendería lo que esta inscripción quería decir. Y el latín era la lengua del Imperio Romano. Los soldados, los gobernadores, todos aquellos puestos de eminencia, de autoridad de la época, hablarían y sabrían entender el idioma del latín. Nuevamente hago referencia a la película que vimos hace unos días. Es de llamar nuestra atención que esta película se habla en esos tres idiomas. Por ello, no la podemos ver en español, tenemos que leerla, porque está hablada no en inglés. Las palabras de Jesús están en arameo, los soldados y Pilato hablan en latín, y hay algunos personajes que hablan en griego en esta película. Y quizás no le ponemos mucha atención al lenguaje que hablan, porque de hecho no entendemos absolutamente nada. Pero es interesante saber que el conjunto de idiomas de la época que representaban la más grande cantidad de pueblo podían entender esta inscripción. Quien estaba siendo muerto en la cruz era Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta diversidad de lenguajes nos habla de la universalidad del reino de Cristo. En toda época, en toda nación, en toda lengua y de todo linaje, el Señor ha llamado a sus hijos para ser los súbditos, para ser los siervos, pero oh maravilla del amor de Dios, para ser hermanos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Porque el Señor nos ha hecho un solo pueblo de aquel que fue sacrificado. En este mismo panorama, en este mismo cuadro que presenta Juan en el Evangelio, podemos ver a los sacerdotes. Y ahí los sacerdotes reclaman delante de Pilato el que la inscripción sobre la cruz diga Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y le dicen a Pilato, ¿por qué le ponen Rey de los judíos? Escribe que él se hacía llamar o expresaba: yo soy el Rey de los judíos. Y debe llamar nuestra atención el por qué los fariseos, por qué estos sacerdotes judíos se opusieron a que las palabras fueran escritas de esta manera. Aunque, como dijo Pilato, lo que está escrito, y así se va a quedar. Por eso me atrevo a decir, como lo dije hace un momento, que Pilato estaba siendo movido por Dios. En español lo leemos fácilmente: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Si lo queremos ver en latín, pues muchas inscripciones de las cruces que hoy se venden comercialmente como recuerdos o como símbolos de la pasión y muerte de nuestro Señor, vemos que tienen por ahí una inscripción con 4 letras grabadas: I-N-R-I, INRI, dice, ¿verdad? Que es el latín de Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero los sacerdotes no eran latinos, no eran romanos, eran hebreos. Y las palabras Jesús Nazareno, Rey de los judíos, escritos en el arameo de la época de Jesús, deben haber impresionado de una manera terrible y al mismo tiempo que tremenda a los judíos que podían leer esa inscripción. Porque las iniciales de las palabras que en arameo dicen Jesús Nazareno, Rey de los judíos, llevan en la primera letra de cada una de las 4 palabras el tetragrama sagrado de los judíos, el nombre de Dios. Aquel que para nosotros se traduce como una J, una H, una V y otra H, y que decimos o transliteramos como Jehová. Aquellos que en la lengua latina, para la iglesia romana, se traducen como una Y, una H, una W y otra H, y se traduce con el nombre de Yahvé. Para los judíos simplemente era un nombre innombrable. Y todo el Antiguo Testamento, cada vez que este tetragrama aparece en los escritos en el hebreo, el pueblo al leer solamente decía el Señor, porque era innombrable el nombre de Dios. Hasta hoy los judíos, cuando encuentran estas 4 letras, siguen diciendo el Señor. No pueden ellos decir que este es el nombre de Dios, ni expresar en su lengua lo que esto significa. Pero las primeras 4 letras, así como INRI sería en latín, serían Yud Hei Vav Hei, que son las letras del nombre de Dios en hebreo.
Cuando ellos levantaron su vista, vieron esta inscripción, inmediatamente notaron que quien estaba muriendo en la cruz del Calvario era el verdadero Dios, aquel creador de todo lo que existe, aquel que sustenta todas las cosas. Y más aún sería impresionante para ellos leer la inscripción total de lo que ahí decía en hebreo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, un nombre compuesto del hebreo que significa Jehová salva, al ser escrito en hebreo directamente, eso es lo que dice, no dice Jesús, dice Jehová salva. El nombre de la ciudad donde Dios envió a su Hijo a crecer, que es Nazaret, no significa otra cosa en hebreo que el renuevo, el vástago o el retoño, que es la misma palabra que usa Isaías capítulo 11, cuando habla que el Señor levantará un nuevo retoño, un nuevo vástago en su pueblo. Entonces, cuando los judíos se llevaban su cabeza y veían ese letrero sobre la cruz del Calvario, lo único que podían ver es que decía para ellos en su idioma: Jehová salva, el renuevo o el nuevo vástago, rey de los judíos. ¿Te puedes imaginar la impresión para ellos de leer esto? Después de conocer de memoria las palabras de los profetas, de saber que el renuevo era el Mesías que Dios había de enviar, de reconocer que Jehová salva era el nombre de aquel que moría en la cruz, el Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Los soldados romanos, tratando de quedarse con las prendas del Señor, y podríamos decir, ¿qué importancia tendrían? Ciertamente ninguna. Ningún poder, ninguna maravilla se obró con las ropas de nuestro Señor Jesucristo. Pero estaba profetizado que sus ropas habían de ser repartidas y aún que se echarían suerte sobre de ellas. Pero es llamar nuestra atención que los soldados no se atreven cuando llegan a la túnica, que dice que se repartieron el resto de las ropas, se hicieron 4 partes entre los 4 soldados que ahí estaban. Y cuando llegaron a la túnica, se nos dice de la túnica, y sigo ahí en Juan capítulo 19, que esta túnica estaba hecha de una sola pieza y sin costuras, tejidas de arriba abajo. Y platicaba hace un rato con los jóvenes ahí en la oficina sobre esta túnica, porque es una túnica muy especial. A mí les hacer una túnica sin costuras, les decía yo que estaban cosiendo las costuras de las túnicas para la obra del día domingo por la tarde. Y verdaderamente no sería nada fácil hacer una túnica sin costuras. La tela no estaba cosida, habían sido tejidas directamente la túnica de una sola pieza. Y la palabra hace referencia a este tipo de túnica allá en el Éxodo, en el capítulo 28. La túnica del sumo sacerdote era una túnica que tenía que ser tejida de una sola pieza y no tener ninguna costura. Era la ropa especial de aquel que podía entrar a la presencia de Dios, de aquel que podía entrar una sola vez al año a ofrecer el sacrificio supremo por la paz y el pecado del pueblo, tenía que vestir. Y esta era la ropa que nuestro Señor Jesús tenía. Para los soldados hubiera sido muy fácil decir: bueno, es una tela buena, es una tela fina, pues vamos a partirla, en 4 nos la llevamos, igual ya nos repartimos el resto de su ropa. Pero algo, y es la presencia de Dios, es su determinación a hacer las cosas como Él las quiere hacer, les impide hacer eso. Y ciertamente la profecía se cumple, y sobre esta túnica se echaron suertes. Esa túnica que representa el sumo sacerdocio de nuestro Señor. Quien muere en la cruz del Calvario está presentando el único sacrificio que ofrece el verdadero perdón eterno, que no puede ser quitado de ninguna manera sobre aquellos por los cuales se cita.